Buenas noches, buenas noches queridos hermanos. Vamos a hablar acerca de un tema muy importante, un tema relacionado acerca de la fe, y creo que es importante que como iglesia podamos hablar acerca de ese tipo de fe o la fe que en realidad nos salva. Bien, y quiero que por favor me acompañen allí en Hechos capítulo 8, versos 9 al 24. Esta es una historia que trajo mucha repercusión y bueno, es muy importante que nosotros podamos conversar y aprender algo acerca de este hombre, el cual fue Simón. Bien. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de este hombre? A ver, vamos a leer, está allí en el libro de los Hechos, capítulo 8, versos 9 en adelante, hasta el verso 24. ¿Bien? Bien. Vamos allí, como les decía entonces, Hechos, capítulo 8, versos 9 al verso 24. Dice así, voy a pedirle por favor que ustedes me acompañen con sus Biblias silenciosamente a la vez de que yo lo leo. Dice allí el verso 9, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y haciéndose bautizar o habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba realmente atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente había sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: denme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y bueno, hermanos, esta es una historia que nos muestra de cómo el evangelio poco a poco se fue difundiendo desde Jerusalén, lo que era el centro de Israel, y cómo esto poco a poco fue llegando hacia los demás ciudades de Israel, pero no solamente ya abarcó la parte interna, sino también fue hacia las partes externas, hacia las ciudades vecinas, los países vecinos, que fueron poco a poco recibiendo el evangelio. Felipe fue uno justamente de los cuales no se conformó solamente con agarrar y comunicar el evangelio a su propia gente, sino que también Felipe fue llamado a salir fuera de Israel y en este caso comunicar el evangelio a una de las ciudades en los cuales por un aspecto cultural histórico había bastantes divergencias con Israel. Entre judíos y samaritanos, según el contexto histórico, no se llevaban ninguno de los dos,
pero sin embargo nuestro Señor Jesús y Dios rompieron todas estas barreras étnicas y cualquier otro tipo de barreras que hayan habido entre ellos, y el evangelio fue poco a poco llegando a todas estas ciudades. La Biblia nos dice de que Felipe fue uno de los que primeramente llegó aquí a este lugar llamado Samaria, y llegó a este lugar el evangelio. Y aquí está este hombre llamado Simón. Era un hombre, nos dice la palabra, que practicaba él la magia. Fue un hombre en el cual dice la palabra, él creyó. Eso es lo que nosotros a lo menos podemos ver textualmente. Pero por lo que nosotros a la vez ya vamos entendiendo y leyendo cada vez más el texto bíblico, podemos ver de que en realidad este tipo de fe que este hombre tenía era una fe que lastimosamente no era una fe de salvación. En realidad este hombre lastimosamente estaba engañándose a sí mismo. Y esto es lo que sucede. Definitivamente es una realidad que seguramente pasa a miles, a millones de personas que pueden considerar creerse salvos, creer que tienen una relación con Dios, pero en realidad están muy ligados a una religión, y esto lo lleva no en realidad a una salvación, sino lo lleva a una perdición eterna. Así es que estas personas creen que ellos están en el camino estrecho que lleva a la vida, y sin embargo lastimosamente están dentro de ese camino ancho de la religión que lleva a la destrucción de sus vidas. Así es que la palabra nos dice, un día estas personas van a estar delante de nuestro Señor y darán cuentas a Dios de sí. Como en aquella oportunidad el Señor nos dice que apartará, dice, a un lado a los cabritos y a otro lado a los corderitos, o apartará a un lado al trigo y al otro lado a la cizaña. Aquellos quienes en algún momento le dirán, pero Señor, en tu nombre nosotros hicimos estas cosas. Y la única respuesta que saldrá del Señor será, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque lastimosamente estas personas tienen contacto y relación no con el Dios vivo, sino con una religión. El cambio que Dios hace en sus vidas de manera interna en el verdadero creyente es un cambio que no puede ser efectuado en aquel que tiene un corazón duro para el Señor y que simplemente se llena no de la relación con Dios, sino que se llena de ritualidades, de actos ceremoniales o cualquier otro tipo de aspecto que considere que realmente lo llena, pero en realidad no tiene una relación con Él. Eso fue lo que pasó con este hombre. Eso fue lo que pasó con este señor llamado Simón, al cual era considerado como un mago, una persona que, entre comillas, era el poder de Dios. Bien, esto fue lo que pasó con él. Nos dice allí, quiero hablar acerca de este aspecto erróneo que este hombre vivió y que es importante para que nosotros podamos reflexionar en nuestras propias vidas. Voy a hablar ahora acerca de 4 puntos específicamente del concepto erróneo que Simón el mago tenía y por lo cual podríamos lastimosamente considerar de que este hombre en realidad nunca llegó a tener una salvación verdadera. Esto es evidentemente aquel tipo de fe de que no salva a la persona incrédula. El primer concepto que quiero hablar aquí es el concepto erróneo de sí mismo. Simón el mago tenía un falso concepto de sí mismo y quiero que me acompañen allí en los versos 9 al 11 de este capítulo 8. Bien, ahí en los versos 9 al 11 dice allí, había allí un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria. Se hacía pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado durante mucho tiempo, ¿no? Así es que este hombre llamado Simón, él tenía un concepto acerca de sí mismo. La gente lo veía a él, dice, como el poder de Dios y por supuesto eso era algo en lo cual él evidentemente se lo había llegado a creer.
Esto nos muestra a nosotros de alguna manera de que en el mundo hay muchas personas que tienen un concepto de sí mismo en el cual eso no tiene cabida con la verdadera salvación. La palabra de Dios nos muestra de que cuando una persona realmente llegue a ser una persona creyente, es porque ha llegado a entender realmente cuán pecaminoso es delante del Señor, cuánta es su debilidad de Él con respecto a no poder vencer al pecado, porque Él está sujeto a la carne y por tanto la ley, dice la Biblia, la ley es espiritual, es algo en lo cual no hay la capacidad de poder suplir la justicia que la palabra de Dios nos da. Por tanto, una persona no salva que en un momento de confrontación con el Espíritu Santo llega en su vida, entonces esta persona entiende plenamente que tiene una profunda necesidad de que Dios sea quien le dé la salvación y que Él no puede por sí mismo hacer ningún tipo de obra meritoria. Entonces, cualquier sea su concepto que él tenga acerca de sí mismo, que puede ser una persona buena o una persona moralmente moral o cualquier otra cosa, todo eso prácticamente se queda resquebrajado como vidrio, sin ningún sustento, y llega, por supuesto, esta persona a entender de que necesita total y plenamente de la gracia de Dios. En este caso, con respecto a Simón, podemos ver de que él no era precisamente lo que él consideró acerca de sí mismo al oír el Evangelio. Este hombre era como muchas personas hoy en día piensan que son acerca de sí mismos, personas buenas, personas morales. Así es que este hombre realmente agarró y tenía un juicio acerca de sí mismo equivocado, y a la vez también estaba enceguecido con respecto a la necesidad, a la verdadera necesidad que él tenía de nuestro Señor Jesucristo. Así es que todo creyente en algún momento de su vida ha venido a ser creyente porque entendió realmente de que es pecador y que tiene esta profunda necesidad de un Salvador en su vida. Y este Salvador evidentemente está en nuestro Señor Jesús. La palabra allí nos dice, Simón estaba allí, él ejercía la magia. Así es que por tanto él tenía un concepto bastante egoísta acerca de sí mismo. Él ejercía allí la magia en la ciudad, él había engañado a toda la gente de Samaria, él había llegado a mostrarse, entre comillas, delante de estas personas, de tal manera que las personas lo veían a él como una persona muy grande allí dentro de esa ciudad, ¿no? Así que además, cuando él vio y oyó la enseñanza de Felipe, fue interesante, porque la palabra de Dios nos dice allí de que él creyó e inmediatamente empezó a estar al lado de Felipe, y podemos entender de alguna manera del por qué es que él se puso a caminar con Felipe, y era simplemente porque él quería tener a la larga, o a la media o a la larga, él quería tener mayor grandeza personal, ¿no? Porque al estar delante de alguien que comprobó evidentemente que cuyo poder, que no venía de él, sino del Espíritu Santo, hacía mucho más grandes obras de lo que él hacía, entonces definitivamente él quería estar detrás de esta persona, pero solamente para que en un futuro él pudiera adquirir mayor grandeza. Así es que eso en realidad venía a ser la verdadera motivación de este hombre llamado Simón, ¿no? Esa era la mayor motivación. Siempre y cuando Simón creía en algún momento Simón se ha creído tal vez él ser Dios, o él en algún momento ha creído ser tal vez algún semidios, ¿no? Y esto por supuesto no era un concepto apropiado de sí mismo. Hay algunas historias que comentan, no sabemos a ciencia cierta con exactitud si esto es así, pero hay indicios de que este hombre llamado Simón el Mago haya sido aquel que inició esta doctrina falsa del gnosticismo, que se haya iniciado ahí en esta ciudad por medio de este hombre, y que posteriormente, por supuesto, vemos en los escritos de Pablo. Pablo fue una persona en la cual estuvo bastante fuerte en contra del gnosticismo en su tiempo, y mucho más también el apóstol Juan, ¿no? Fueron prácticamente esas doctrinas totalmente erradas
en las cuales el cristianismo desde sus inicios tuvo bastantes luchas en contra de este tipo de herejía. Así es que algunos consideran de que Simón haya venido a ser el fundador de ese tipo de doctrina. Así que esto es, amados hermanos, el concepto que muy probablemente haya tenido este hombre llamado Simón. El segundo concepto erróneo que este hombre tenía era con respecto a la salvación. Y los vemos allí en los versos 12 y 13. Acompáñenme por favor allí en la lectura, en los versos 12 y 13. Dice allí: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, él prácticamente estaba atónito, ¿no? Así es que aquí vemos un concepto errado con respecto a la salvación, porque para empezar, como lo dije hace un momento, prácticamente estaba Simón bastante perplejo en ver el poder que él tenía por el tema de la magia, una combinación de muchas cosas, astrología, combinación de un montón de cosas muy relacionadas al tema espiritista, satanismo ligado a ello. Y por supuesto, o sea, él hacía todas estas magias, pero cuando vio de este otro lado a Felipe, él realmente quedó muy impresionado por ello. Pero por supuesto Felipe lo hacía todo esto por medio del Espíritu Santo, ¿no? Él nos dice allí que la historia nos dice que la gente empezó realmente a creer en Felipe, pero Felipe venía y anunciaba el Evangelio. Habían dos cosas muy importantes dentro del anunciamiento del Evangelio de Felipe. Y número uno es que Felipe hablaba acerca del reino de Dios, y número dos, Felipe hablaba acerca del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eso era el factor común en el mensaje de Felipe. Cuando él hablaba acerca del reino de Dios, bueno, Felipe estaba hablando acerca de la soberanía de Dios para con todo el mundo, y de que Dios era prácticamente el que otorgaba la salvación de acuerdo a su voluntad, pero él amaba a todas las personas y querían de que todos vengan a ser salvos. Entonces, por un lado él enseñaba acerca del reino de Dios, y por el otro lado él enseñaba acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él entendía y mencionaba de que todo esto, lo que él hacía, no era por su propio poder o de su propia naturaleza, sino que esto era un poder que venía de Dios. Y además enseñaba acerca de nuestro Señor Jesús, de que él era el verdadero Salvador. Así es que Felipe, él hablaba acerca de esto. Su mensaje estaba centrado en esta enseñanza, en esta doctrina, en estas verdades acerca de la palabra de Dios. Entonces, sin embargo, lastimosamente, Simón tenía un concepto errado en todo esto. Primero porque había esa motivación, esa falsa motivación que él tenía. Veía de parte de él que la gente que había creído por mucho tiempo en él, de pronto todos ellos iban disminuyendo en cantidad sus seguidores, e iban aumentando más los seguidores, por supuesto, hacia Felipe. Así es que él estaba mirando con una profunda admiración todas estas cosas. Él quería, además, por supuesto, quería seguir a Felipe para que él pudiera tal vez aprender esto y él tomar eso para él poderse hacer más grande posteriormente. Entonces, eso quizás pudo haber sido una de las mayores motivaciones que Simón haya tenido para, entre comillas, él ver el Evangelio y, entre comillas, ser salvo, ¿no? En realidad, evidentemente, vemos aquí este profunda error que tuvo este hombre al tratar de seguir a Felipe, justamente por esta falsa motivación. La Biblia nos dice allí, incluso él no solamente, entre comillas, creyó, también la Biblia nos dice de que él allí mismo, él también fue bautizado. Él fue bautizado. Él quería, cuando siguió a Felipe, él quería tener contacto con todas las personas que estaban con Felipe. No quería perder su influencia. Él quería estar allí con Felipe porque mientras más estuviera cerca de las personas, él tenía también mayor capacidad para poder influenciar también sobre los demás en su debido momento. Así es que todas estas señales
que Felipe hizo realmente fueron para él bastante impresionantes. Dice allí la palabra que él incluso se quedó como atónito viendo todas estas muestras del poder de nuestro Señor por medio de él. Así es que el interés que tenía este Simón, más allá de ser realmente un verdadero interés de creer, un verdadero interés fruto de salvación, en realidad el interés muy sutil que había detrás de todo esto era un interés más que todo por su propia profesión a la cual él tenía. Así como él se hacía llamar como el poder de Dios, él quería seguir manteniendo esto y por supuesto estar detrás de Felipe y compartir con la gente hacía de que esto mantenga viva ese tipo de idea. Así es que lastimosamente tenía un concepto muy errado acerca de la salvación. La historia nos dice, ¿no?, de que muchas veces los encantadores, muchas veces las personas quienes practicaban este tipo de cosas, ellos agarraban, se interiorizaban de algo, lo practicaban, lo usaban y cuando ya tenían éxito, aún incluso entre las personas que venían de este mismo rubro, agarraban e intercambiaban o se vendían, digamos, entre ellos este tipo de magias o trucos que ellos tenían o encantamientos que hacían, ¿no? Imagínense, era más o menos esa la manera en cuanto a la profesión que estos hombres tenían. Así es que definitivamente, ¿a qué conclusión nosotros podríamos llegar con respecto a este hombre Simón? Es que él vio a la salvación como algo puramente ritualista, un asunto externo, como una acción adicional en su vida. Él no vio la salvación como una verdadera transformación porque en realidad nunca lo vivió. Él no vio la salvación como algo personal, algo interno en su propia vida. Por tanto, él no tuvo absolutamente ningún tipo de relación a lo que nos dice 2 Corintios capítulo 5, verso 17, donde la palabra de Dios nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Por supuesto, este hombre lastimosamente no tuvo ningún tipo de relación con esas cosas. Así es que estos son en realidad los dos primeros conceptos erróneos que tuvo. Tuvo también otro concepto erróneo que fue el concepto erróneo acerca del Espíritu, es decir, del Espíritu Santo. Y esto lo vemos en los versos 14 al 21, del verso 14 al 21. Allí nos dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, denme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, oye, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios, que la gracia de Dios se obtiene con dinero. Tú no tienes ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón definitivamente no es recto delante del Señor. Así que vemos aquí algo que es interesante. Dice allí que estaba teniendo tanto éxito el evangelio en Samaria, de tal manera que esto llegó a oídas de los apóstoles que estaban en Jerusalén. Pero lo que debemos aquí de entender, y es importante mencionarlo, es que dice la palabra allí que los discípulos, los nuevos creyentes, hasta ese momento no habían recibido el Espíritu Santo y tuvieron que venir de la iglesia en Jerusalén, tuvieron que venir hacia Samaria para que ellos, imponiéndole las manos, reciban los samaritanos el Espíritu Santo. Quizás aquí esto es donde algunos hermanos toman esta enseñanza como algo en lo cual dicen entonces de que el Espíritu Santo solamente viene por imposición de manos. Pero deberíamos de entender aquí dos cosas que son muy importantes para nosotros.
Por un lado, nosotros necesitamos entender el carácter transitorio de lo que viene a ser el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muchas cosas de lo que sucedieron dentro del libro de los Hechos de los Apóstoles tienen evidentemente un carácter transitorio y no precisamente algo que ha traspasado los tiempos hasta ahora en nuestras vidas, por un lado. Y por el otro, tenemos que entender también, como lo mencioné al principio, el contexto histórico que había entre los samaritanos y los judíos. Bueno, en este sentido nosotros tendríamos que verlo de esta manera. Dos pueblos que habían luchado ferozmente el uno contra el otro. Bueno, no tan ferozmente, pero en el sentido de que año 722 antes de Cristo, el reino del norte, Samaria, toma y lleva a todos los hombres y los esparce, dice, por todo lo que era ese reino, el mundo conocido de entonces, esparce a los judíos, varones, y se quedan las mujeres. Y el rey de Samaria de ese tiempo agarra, no de Samaria, perdón, de Asiria, él agarra y trae de lo que había hecho también en otros reinos, lo mismo que había destruido y todo, trae hombres idólatras, paganos y de todo tipo, trae de todos esos lugares y los mete a Samaria. Entonces, lastimosamente, todo lo que venía a ser el reino del norte vino a ser prácticamente un territorio lleno de, llamémoslo así, de convicciones mixtas en un sentido. Porque todas esas personas, su paganismo que tenían con ellos, los trajeron a la tierra de Samaria y empezaron a adorar a otros dioses. Cuando nosotros leemos la historia de lo que la Biblia nos dice, el rey que oyó de que Dios se estaba enojando contra ellos y mandó fieras y se comían a las personas y había todo tipo de situaciones, dice que el rey asirio tuvo que mandar traer a sacerdotes, traer de esos lugares, traerlo hacia Samaria y como que volver a hablarles el evangelio o la religión judaizante a estas personas paganas, y a partir de allí surgió como una doblez. Por un lado evocaban a sus dioses, pero por el otro lado ya también adoraban a Jehová, el Dios de los ejércitos. Así es que, por supuesto, esta situación hizo de que por este otro lado el reino del sur no compartiera con el reino del norte, con esta gente mixta pagana. Y eso, imagínense, año 722 antes de Cristo. Para los tiempos ya de nuestro Señor Jesucristo, ya 700 años después, había un litigio bastante grande entre los judíos que fueron el reino del sur y la gente pagana que fue del reino del norte. Entonces habían todas estas discrepancias religiosas, porque aún todavía los samaritanos agarraron y se construyeron su propio templo y adoraban también a Dios a su manera. Así es que en todo este contexto, imagínense ustedes, nuestro Señor Jesús muere, nuestro Señor Jesús resucita y da el mandato, vayan y prediquen el evangelio. Felipe llega a Samaria, habla el evangelio, hay un éxito tremendo porque el Espíritu Santo está obrando de una manera tremenda en la ciudad y el Espíritu Santo aún todavía no ha tocado la vida de esas personas de manera individual. Así que, ¿por qué podría ser la razón? Bueno, lo cierto es que probablemente el Señor, en su tremenda sabiduría, lo que Él estaba haciendo era agarrar y hacer de que ellos todavía no reciban el Espíritu Santo, sino solamente, en este caso de manera excepcional, cuando los apóstoles que estaban comisionados vinieran hasta ellos y al imponer las manos recibieran el Espíritu Santo, con el fin de ¿qué? Con el fin de que no hubieran iglesias divididas, de que sea la iglesia de Jerusalén y por el otro lado la iglesia de Samaria, situación que ya venía en un contexto de así, de vivir de esa manera, sino de que sea, como Dios ha dicho, una sola iglesia. Tengo mi nación a la cual amo, Israel, pero también dijo el Señor, también tengo otro rebaño en que en su tiempo haré de ellos uno solo. El Señor, dice la palabra, dice de que el Señor es cabeza de una sola iglesia, no de dos, ni de tres, ni de cuatro. El Señor es cabeza de una sola iglesia. Así que quizás esta podría ser justamente la razón, el entender de que los discípulos vinieran desde Jerusalén por un lado
entendiendo de que el evangelio había llegado a los samaritanos y de que los samaritanos también, a pesar de su infidelidad, también el Señor estaba teniendo pueblo espiritual dentro de Samaria. Y lo segundo es que esta iglesia no sería una iglesia dividida ni separada de Jerusalén, sino que sería una sola iglesia. Por tanto, los discípulos, los apóstoles tendrían que haber venido y poner sobre ellos las manos para que el Espíritu Santo obre en sus vidas también. Entonces, hermanos, esto es lo que podríamos considerar el contexto en esa situación acerca del libro de Hechos de los Apóstoles en este contexto en particular. Pero, bueno, yendo de nuevo allí al tema sobre su concepto erróneo del Espíritu Santo con respecto a este hombre llamado Simón, es que Simón justamente ve llegar a los apóstoles y los empieza a ver evidentemente en la manera como el Espíritu Santo se mueve con los apóstoles. Seguramente los apóstoles, al imponer las manos, por supuesto uno de los dones que en ese momento estaba existiendo mucho y la manera en que el Espíritu Santo se estaba manifestando era a través del don de las lenguas. Así que seguramente los samaritanos, al recibir el Espíritu Santo, muchos de ellos hicieron una manifestación de su salvación por medio de las lenguas, y todo esto evidentemente hizo abrir los ojos tremendamente a este hombre Simón. Así es que el texto allí nos dice, los apóstoles imponían las manos sobre estos creyentes samaritanos, ellos recibían el Espíritu Santo, y de pronto Simón veía eso, dice, esa imposición de las manos de los apóstoles y que el Espíritu Santo ellos lo recibían. De pronto él agarra y dice, oigan, yo también quiero esto. Yo también quiero ser parte de esto. En ese momento él agarra, dice, y saca y dice, en ese momento dice, oigan, háganme también a mí. Háganme también a mí apto para que yo también, a quien yo ponga mis manos, también suceda lo mismo que ustedes en este momento están haciendo. Él se había quedado impresionado con Felipe, en que ya con Felipe el mover del Espíritu Santo era tremendo. Él aún mucho más se quedó mucho más impresionado con el mover del Espíritu Santo por medio de los apóstoles. Realmente él en ese momento dijo, denme a mí este poder para que a cualquiera que yo ponga las manos también, así como lo hace con ustedes, reciba el Espíritu Santo por medio mío. Así es que lastimosamente esto hizo de que claramente se viera otra vez la falta o la falsa motivación de este hombre. Él creía de que la obra del Espíritu Santo se podía nada más comprar con dinero. Saben, amados hermanos, que actualmente hay una manera, una forma o un nombre que se le llama la simonía. ¿Han escuchado ustedes acerca de la simonía? Es algo que se ve mucho o se oye dentro de las esferas religiosas. La simonía viene a ser un sinónimo de la compra y venta de cargos religiosos. Allá, por ejemplo, en la Iglesia Católica ha existido la simonía cuando alguien que es un sacerdote y que ya lleva muchos años quiere ya no ser sacerdote, quiere ser un cardenal. Entonces allí viene el tema de la simonía. Paga por debajo y agarra y se hace de un grupo de gente que tiene la capacidad de apoyarlo, y por debajo le da un dinero X en el cual le ayudan para que él deje de ser parte del común y venga a ser uno más de aquellos cardenales o uno más de esos arzobispos o uno más de ellos. Allí es donde viene la simonía. La simonía viene a raíz justamente de esta situación que la Biblia nos explica acerca de este hombre. Agarró y dijo, tomen aquí dinero, tomen dinero y por favor, denme también a mí este poder. ¿Saben la manera o la respuesta en la cual Pedro le respondió? Hay una versión, se llama la versión J.B. Phillips, ¿ya? Es una versión seguramente en inglés. Esta versión lo dice de la siguiente manera en la cual Pedro respondió a Simón. Le dijo de esta manera, al diablo contigo, fue más o menos la respuesta en la cual él había dicho. Al diablo contigo y con tu dinero. Fue más o menos la manera en la cual Pedro agarró y le dijo estas palabras a él. Entonces lo que podemos ver aquí es que el punto de vista de Simón respecto al Espíritu como una mercancía que se compra y
y que se añade a su repertorio era totalmente equivocado y blasfemo, ¿no? Totalmente equivocado y blasfemo. Las obras que hace el Espíritu Santo no se pueden comprar. Y la obra que hace el Espíritu Santo lo hace de acuerdo a su soberanía, no es de acuerdo a como nosotros querramos o nosotros pretendamos. La obra en la cual el Espíritu hace, lo hace de acuerdo a su poder, a su soberanía, a su gracia. Así es que aquí fue, por supuesto, un concepto erróneo que tuvo este hombre llamado Simón acerca del Espíritu Santo. Y por último, queridos hermanos, quiero hablarles acerca del último concepto erróneo, que viene a ser acerca del concepto erróneo acerca del pecado. ¿Qué concepto erróneo tuvo Simón acerca del pecado? Lo vemos esto en los versículos 22 al 24, estos últimos versos. Dice allí los versos 22 al 24. El apóstol Pedro le dijo: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rueguen vosotros por mí al Señor para que nada de esto que ustedes han dicho venga sobre mí. Así es que lo que Pedro hizo en cierta medida al hablarle sobre este aspecto fue en una actitud de compasión de Pedro. Pedro le dijo: oye, estás mal, estás completamente equivocado. Y ¿sabe qué? Tienes que arrepentirte, pues tu maldad, tu maldad es tan grande que tienes que realmente rogar a Dios si quizás esto se te sea perdonado lo que hay en tu corazón. Así es que lo que Pedro está haciendo es prácticamente desafiar a este mago a que él pueda tener otra perspectiva real o una perspectiva real de lo que era verdaderamente el pecado en su vida. Que él tenga una visión clara acerca de lo que era el pecado sobre él, ¿no? Así es que estas expresiones que le dijo, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, eso era más o menos como frases que se utilizaban mucho dentro de lo que era el Antiguo Testamento. Así es que Pedro le dice: estás lleno de bilis, estás lleno de amargura. Es decir, esto le está transmitiendo, le está manifestando que está en una condición sumamente triste, en una condición severa y desagradable. Y por supuesto le está diciendo a él de que está en un lugar en el cual está aprisionado, lleno de maldad, ¿no? Y esto nos recuerda a nosotros lo que nos dice Proverbios capítulo 5, verso 22. Anótenlo por favor allí en una hojita. Proverbios capítulo 5, verso 22 nos advierte a todos nosotros, dice: prenderán al impío sus propias iniquidades, ¿no? Esto advierte a toda la humanidad en su conjunto. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Esta era la situación en la cual este hombre estaba viviendo. Él estaba aún todavía manteniéndose en sus iniquidades, en falsas expectativas, en falsas motivaciones, y todo esto estaba llevándolo a que, aunque él creía de que verdaderamente era salvo, sin embargo el camino en el cual él estaba tomando era un camino que lo llevaba definitivamente a la destrucción. Y hermanos, esto realmente es muy triste. Esto realmente es muy lamentable, porque dentro de las iglesias pueden haber muchas personas que, aunque asisten por años, asisten décadas dentro de las iglesias, pueden considerar ser salvos, pero lastimosamente su propia vida demuestra que no tiene absolutamente ningún tipo de relación con la verdadera salvación. Sus acciones son simplemente ritualistas, ceremoniales, cosas externas, nada de ello realmente ligado a una verdadera relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa fue la situación en la cual Pedro vio a este hombre. Así es que la respuesta de este hombre es lo que aún todavía más llena de tristeza y de reflexión para nosotros. Él le dice, en este caso Simón le dice a Pedro, le dicen: por favor rueguen por mí al Señor para que nada de lo que ustedes han dicho venga realmente sobre mí.
Aquí lo que podemos ver es que su preocupación de él fue escapar a las consecuencias temporales de su pecado. Pero de verdad, en cuanto a él, realmente nunca hubo un verdadero arrepentimiento que lo lleve realmente a una tristeza verdadera por su pecado en la cual él estaba incurriendo. Eso nos hace recuerdo en lo que nos dice allí en 2 de Corintios capítulo 7, versos 9 y 10. Y quiero terminar con este texto. 2 de Corintios capítulo 7, versos 9 y 10. El apóstol Pablo dice: ahora me gozo, dice el apóstol Pablo, ahora me gozo no porque hayas sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El apóstol Pablo escribe aquí a la iglesia en los Corintios. Recordemos de que Pablo había escrito una primera carta y fue una carta bastante dura hacia los hermanos en cuanto a la vida ligera que ellos estaban llevando. Una vida muy ligera, muy liviana, llena de cosas de inmoralidad, llenas de cosas que estaban muy ajenas realmente a lo que era una verdadera vida cristiana piadosa. El apóstol Pablo agarra y cuando nosotros leemos la carta primera de los Corintios, es una carta bastante fuerte. Y evidentemente esta carta, cuando llegó a los Corintios y lo leyeron, podemos imaginarnos realmente de que el Señor obró en sus vidas y trajo el compungir, el obrar del Espíritu Santo en sus vidas de tal manera que llegaron a tener una verdadera tristeza. El Señor realmente caló hondo en sus corazones y seguramente muchos de ellos llegaron a un profundo arrepentimiento en sus vidas con respecto a la forma en cómo estaban llevando. Cuando más adelante ellos envían una carta al apóstol Pablo y seguramente en cuanto a lo que posteriormente el apóstol Pablo habló o haya oído de los corintios posterior a esa carta, el apóstol Pablo luego escribe esta segunda carta y le dice: hermanos, ahora yo me siento contento, porque evidentemente cuando ustedes recibieron mi carta, el Señor obró en sus vidas. Ustedes realmente reflexionaron en la manera en que estaban viviendo y eso le produjo una tristeza profunda, pero la tristeza que venía era realmente del Señor, porque llevó a ustedes a un genuino arrepentimiento que le hizo cambiar realmente las obras en las cuales ustedes estaban haciendo. Hermanos, eso es realmente lo que en la vida de cada uno de nosotros debe de suceder. Un genuino arrepentimiento viene acompañado, por supuesto, de un verdadero cambio de actitud en la vida del verdadero creyente. En la vida de este hombre, de Simón el mago, vemos de que lastimosamente él tuvo este concepto erróneo acerca del pecado, porque tras que Pedro agarró y le dijo: oye, de verdad tienes que arrepentirte porque estás en hiel de maldad, en prisiones, lo único en lo que atinó a decir es: ay, por favor, oren por mí para que esto no me suceda. Pero en realidad para con él mismo no hubo, sin ninguna duda, ningún tipo de arrepentimiento genuino. No hubo cabida. El corazón incrédulo y duro delante del Señor se mantuvo en su vida. Y probablemente lo que podamos saber de él es que fue un hombre que nunca tuvo una verdadera relación con la salvación. Así que, hermanos, ¿cómo está nuestra vida delante del Señor? ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? ¿Estamos viviendo vidas religiosas? ¿Estamos tratando de aparentar delante de los hermanos y como que vivimos una vida santa, inmaculada y respetuosa de los demás y que amamos a los hermanos, pero realmente eso es algo externo, pero lo interno realmente no hay relación verdadera con el Señor? Hermanos, la palabra del Señor nos indica de que nosotros podemos de verdad llegar a arrepentirnos, como dijo en este caso el salmista David. El salmista David, cuando se vio a sí mismo en la condición de pecado en la cual él se encontraba, lo único que atinó a él fue: Señor, perdóname. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, dijo él, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No quites de mí tu Santo Espíritu, y espíritu noble me sustente. Hermanos, todos nosotros necesitamos realmente tener un arrepentimiento genuino en nuestras vidas y permitir realmente de que el Señor obre verdaderamente en nuestro corazón y si aún de repente no somos salvos, el Señor entonces pueda dar
verdadera salvación. Y eso, por supuesto, afectará totalmente en nuestras vidas, desde lo más profundo de nosotros. Afectará toda nuestra vida de manera integral y nos convertirá realmente en lo que Dios quiere, en hombres, en mujeres, en jóvenes con propósito, listos para servir al Señor con todo nuestro ser. Bien, así que ese es el buen ánimo, queridos hermanos. Y esto es lo que el Señor hoy día nos desafía. Cuidado que alguno de nosotros esté allí como Simón el mago, con un corazón duro hacia el verdadero evangelio. Vamos a orar. Amado Señor, gracias, papá, por mostrarnos esta vida en el cual tú nos muestras de lo que verdaderamente es una fe falsa, una fe que no salva, una fe que, aunque la persona puede creer que está yendo por el camino angosto de la salvación, en realidad, Señor, está yendo por el camino ancho de la destrucción. Papá, ayúdanos. Tu palabra nos dice, hay caminos que al hombre les parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por favor, Señor, obra en nuestras vidas. Que si hay alguno, Señor, que es miembro de esta iglesia local, Padre, pero que aún tal vez todavía no es miembro de tu iglesia universal, de tu iglesia espiritual, por favor, te ruego que obres hoy. Te ruego que obres hoy en su vida. Obra, Señor. Da salvación. Te ruego que des un genuino arrepentimiento, que pongas esto en el corazón y que, Padre, todos quienes puedan asistir a esta congregación sean verdaderamente salvos. Y nuestras visitas, aquellos que vienen y oyen tu palabra, Señor, sea un tiempo especial, papá, de poder reconciliarse contigo. No fruto de lo que ellos puedan hacer, porque no hay nada que podamos hacer, sino de lo que tú realmente puedes hacer en el corazón de una persona que está allí lista y presta, que está allí, Señor, que ha podido verse a sí mismo confrontado por el Espíritu Santo, se ha visto en la condición de pecado. Y Padre, lo único que puede hacer es acudir a ti de corazón, con un corazón sincero, pidiéndote perdón. Padre, gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, que obres en nuestras vidas para que te sirvamos. Queremos servirte, llévanos a servirte. Sabemos que como creyentes no es que siempre vamos a estar queriendo recibir todo de ti. Sabemos que como creyentes, Señor, la meta tuya es que nosotros ya no tanto estemos en la expectativa de recibir, sino que estemos, Señor, con todo el deseo profundo de dar. Señor, enséñanos a dar de corazón. Padre, llévanos a eso. Padre, tu palabra nos dice de que tú te agradas de ello. Es en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.